Han pasado algunos días de que el plebiscito nefasto para algunos, revelador para otros, mostrara al mundo otro rostro de Colombia. Contra cualquier pronóstico, el no al acuerdo con las FARC se impuso en un resultado tan estrecho como inesperado. Incredulidad en Colombia y especialmente en la comunidad internacional, sobre todo por la enorme abstención, porque ese día el 63% de los colombianos, más de 20 millones de personas, decidieron no pronunciarse respecto del acuerdo de paz firmado, el único en más de 5 décadas de cruenta guerra. En esta edición de Cuadriga nos preguntamos el porqué de la apatía colombiana frente a semejante decisión de país. Como también nos preguntamos qué podría resultar de estas negociaciones entre el gobierno y la oposición, entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Hasta el 31 de octubre. ¿Qué dirán las FARC de otro acuerdo? ¿Y qué pasará con el cuarto actor, el que con su silencio ha enviado un mensaje contundente a la clase política, los propios colombianos? ¿El no el pasado domingo es un no a la paz o es un no a la paz de Santos? Es nuestro tema de Cuadriga de hoy. Bienvenidos. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Nos acompañan en esta ocasión. Comenzamos con Rodrigo Zuleta. Rodrigo es periodista colombiano, es corresponsal en Alemania de la agencia española de noticias EFE. Rodrigo dice que más del 60% de los colombianos no votaron, lo cual muestra una gran indiferencia al proceso. Burkhard Birke, periodista alemán de la radio pública Deutschland Radio, especializado en Latinoamérica. Burkhard opina que el no es un no a la paz de Santos y esto dará, dice Burkhard, la oportunidad para crear una base más amplia para la implementación de la paz. Y Peter Bierle, politólogo alemán, investigador del Instituto Iberoamericano de Berlín y docente de la Freie Universität. Peter dice, los resultados demuestran que Colombia es un país muy polarizado y que muchos no están de acuerdo ni con la amnistía ni con la participación política de las FARC. Les damos la bienvenida a los tres y gracias a ustedes por sintonizar Cuadriga una vez más. Recuerden que pueden escribirnos a nuestra cuenta de correo a cuadriga@dw.com, también a través de las plataformas de Deutsche Welle. En primer lugar, quiero partir contigo, Burka. Tú dices claramente en tu cita que fue un no a la paz de Santos. ¿A qué parte de la paz de Santos concretamente te refieres? Yo creo los de campo de no tenían objeción a la amnistía bastante amplia que se les dio a la FARC y a la forma de participación política, porque mi experiencia con el campo del Centro Democrático, el partido de Uribe, que estaba a favor del no, era un argumento que la amnistía que se dio con la presidencia de Uribe a los paramilitares los excluía del proceso político, los condenados. Y en este caso hay guerrilleros que cometieron crímenes de igual índole, pero tienen acceso a la política después. Eso era un punto de objeción de parte de este campo y yo creo que también hay un argumento que no se transpone muy fuerte en la discusión pública, pero que está ahí, es el quien paga la cuenta. O sea, es la oligarquía, es la clase media, son precisamente los que votan a favor de Uribe y su partido que van a tener que pagar la factura para el desarrollo rural que se pactó con las FARC en ese acuerdo. Tú además, Peter Bierle, aparte de la impunidad, citas esa partida, esa posibilidad de participación en la vida política por parte de las FARC como uno de los grandes argumentos para este no. ¿Eso es algo que le molesta al grueso de los colombianos, incluso a aquellos que no están adscritos necesariamente a uno de los partidos tradicionales? Yo creo que sí, que eso molesta a muchísima gente, la idea de que se les va a garantizar a la FARC un mínimo de 5 diputados y 5 senadores en las próximas elecciones para el Congreso. Y esa idea no le gusta a muchísima gente porque, sí, la FARC con todo el sueño de los colombianos de conseguir la paz, seguramente las FARC no son un actor muy respetado por parte de gran parte de la sociedad colombiana. Y cito por eso una última encuesta que le otorga el 97% de desaprobación pública a las FARC. Me pregunto, y te pregunto a ti como colombiano, también como especialista en política colombiana, Rodrigo, con un 93% de desaprobación a las FARC, con un 20% de popularidad del presidente Santos, ¿no era acaso previsible que esto podía suceder? Bueno, las encuestas no dan legitimidad, es una cosa, son orientaciones y muchas veces se equivocan. En primer lugar, yo creo que las FARC tienen un gran nivel de desaprobación, eso es claro, que llegaron debilitadas al proceso.
Sin embargo, yo esperaba que ganara el sí, aunque no esperaba que lo ganara muy ampliamente, lo cual hubiera sido un problema. Es decir, si los resultados hubieran sido exactamente al revés, ahorita tendríamos un problema tremendo porque los obligatorios serían de obligatorio cumplimiento, pero no habría un mandato político para cumplirlos. Y, en segundo lugar, yo esperaba que hubiera una participación mucho mayor, en la medida en que, aunque si bien es cierto que la participación electoral en Colombia no es tradicionalmente alta, en esta ocasión se trataba de una cuestión existencial. Y fue todavía mayor la desaprobación. Sí, ahora lo primero que yo pensé es que se había tratado de un acto de responsabilidad colectiva. En la primera reacción. Ahora, yo creo que hay otras razones. Ahora, después de reflexionarlo ¿Qué otras un razones? momento, Porque yo creo tú dices, que, perdón, en tu sentencia hablas de indiferencia, ¿no? También no es una forma distinta de expresar el malestar o el rechazo a este proceso en sí. Yo no creo que ni siquiera tenga que ver con el proceso mismo, sino yo creo que es una falta de confianza en todos los actores políticos, independiente, una falta de confianza en el Estado, una falta de confianza en la política en general. Es decir, si uno se encuentra con un colombiano de clase media típico, es un hombre que trabaja, que va a su trabajo, como en el verso de Machado, a mi trabajo acudo, con mi dinero paga, y que piensa que la gente que va al Congreso son en general unos vagabundos y que se decida lo que decidan en las urnas, después van a hacer lo que les da la gana. Entonces, de alguna manera, ¿para qué ir a votar así sea una cosa así de importante? Y habría un riesgo tremendo. Ha ganado el no, muy estrechamente. Yo creo que el no tampoco tiene un mandato muy grande, porque es decir, el 49 punto y algo por ciento que votó sí también tiene una representación importante. Pero, sin embargo, ahora estamos buscando cómo salvamos el proceso rápidamente, para lo cual no va a haber tiempo de cambiar muchas cosas. Esa es la disyuntiva, Rodrigo, porque aquí estamos hablando de que un 13% de su universo se pronuncia y se pronuncia absolutamente polarizado. O sea, es un 20% que vota por el no, casi un 20% que vota por el sí, casi. Y uno se pregunta si después de todo cualquier arreglo, cualquier posibilidad de renegociación de un proceso va a ser válido, sobre todo a los ojos de los colombianos, de esa gran porción que no votó. El problema es cuál es la alternativa. ¿Volver a la política de tierra arrasada? Eso es lo que hay que tener claro. Yo creo que hay que buscar algún tipo de acuerdo. Y cualquier tipo de acuerdo que se busque tiene que ser un acuerdo que también acepten las FARC, porque si no, no funciona. Ahora, el Estado en este acuerdo que se habían hecho había cedido bastante. Era un acuerdo generoso desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista del establecimiento, y las FARC la habían aceptado. Pero es la primera vez en muchos años que en medio de una negociación se podía observar una voluntad de paz verdadera por parte de las FARC, que en los otros casos no estaban dadas. Pero para muchos tiene la explicación... Que sigue ahí todavía. Digo, discúlpame, pero la explicación para un sector de colombianos que se pronunció en el no es precisamente ese exceso de generosidad de parte del presidente lo que ha hecho que las FARC decidieran decir sí, o cambiar de discurso, o cambiar de puesta en escena, inclusive. Lo que vimos en Cartagena de Indias, que fue lo más llamativo quizás para nosotros que estamos tan lejos de Colombia. ¿Te parece a ti que también tiene que ver precisamente con eso? Bueno, había muchos mitos sobre la paz, que el país se estaba vendiendo a las FARC, que las FARC iban a mandar en el país, que había muchos mitos, que cada combatiente de las FARC iba a cobrar 1,5 millones de pesos mensuales más que el sueldo mínimo, etcétera. Mitos, mitos, mitos y mentiras. Claro que había ayudas a la integración de las FARC que son necesarias. Claro que había que pagar un precio que de pronto no es muy democrático, dar 5 escaños del Senado, 5 en la Cámara a los FARC garantizados. Eso era un precio para la FARC, para la paz. Ahora hay que renegociar. Y a mí me parece, primero, el choque era grande de que él no ganara, pero yo veía el problema en la implementación, porque si él sí hubiese ganado con el 51 o 60% de implementar contra una gran parte de la sociedad colombiana, contra la mitad de la sociedad colombiana, hubiera sido muy difícil. Ahora se podría lograr, si se logra, una paz, un acuerdo que tiene un fundamento más amplio. Ese es un chance, es una oportunidad. Es un acuerdo que, para terminar, quizá la pregunta que quería plantearte era si es un acuerdo que tiene que seguir adelante con lo que resulte del anterior y con lo que resulte también de validación de parte de los colombianos. Porque, insisto, en la abstención de más del 60%, y es eso que internacionalmente nos preocupa también. Porque una cosa es lo que diga el papel, una cosa incluso lo que se puede llegar a firmar, y otra cosa también es lo que la sociedad decida vivir, digamos, una vez se implemente o se acuerde
un trato de esa naturaleza y de esa envergadura, ¿no? Bueno, analizando las cifras, si se logra ahora un acuerdo con los uribistas, con el campo no y el sí, ya son 40% de todos los colombianos los que han votado que estarían de acuerdo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que el 60% que no fue a la votación, al referendo, pues es una desconfianza profunda del colombiano a la política que él o ella consideran a todos los políticos como mentirosos, como corruptos y todo. Hay mucha desconfianza en la política y por eso pues yo creo que hay una desconfianza también en la palabra de las FARC, en la palabra del presidente del gobierno que realmente se va a cumplir. Pero si las dos mayores fuerzas políticas en el país están yendo en la misma dirección y haciendo una paz con las FARC, eso podría dar resultado. Una desconfianza en el presidente, citabas tú recién, y también uno se pregunta cuando resulta este plebiscito como resulta y aparece el presidente Santos ofreciendo, digamos, una negociación con el Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, uno se pregunta por qué el presidente no hizo eso antes, efectivamente, para evitar lo que pasó finalmente, ¿no? en el plebiscito. A tus ojos, ¿hizo eso estratégicamente? Yo creo que últimamente no lo hizo porque se sentía muy seguro a ganar. Eso ya sabemos que lo miscalculó, ¿no? Hace unos años había muchas ofertas, pero Uribe tampoco se mostraba muy interesado en aceptar ese tipo de diálogo. Pero a mí también me parece que es mejor tener el resultado que ahora tenemos y ver lo que ya está pasando en los últimos días, que se está armando un diálogo entre los del sí y el del no, porque tener un acuerdo aprobado con una mínima mayoría hubiera creado un gran problema. Entonces, mucho mejor que hablen ahora. Ahora, la pregunta va a ser si de verdad va a ser posible ponerse de acuerdo sobre lo que hay que hacer y cómo cambiar los acuerdos, porque incluso durante toda la campaña no hubo solamente mitos, sino también hubo muchas mentiras, ¿no? Se han dicho cosas sobre los acuerdos que no son verdad. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, los defensores del no dijeron que en el acuerdo se le va a dar amnistía a crímenes de lesa humanidad. Y si uno lee el artículo 40 del acuerdo, de la parte jurídica, ahí está dicho claramente que eso no es así, ¿no? Entonces, lo que no he entendido, y eso siendo en el país durante la campaña, a mí me daba la impresión de que los esfuerzos pedagógicos que se estaban haciendo eran bastante positivos, pero aparentemente no ha alcanzado eso. Claro, no alcanzaron, evidentemente no alcanzaron, y uno se pregunta también cuando ve la estadística general de cómo votaron los colombianos, uno se encuentra con la triste realidad que en las zonas donde la violencia de la FARC castigó mucho a las víctimas, se votó positivamente. Y en las grandes urbas, como incluso Bogotá, se protege el sí, pero es allí donde dicen ahora los críticos allá en Colombia, es allí donde el presidente concentró sus esfuerzos de campaña. Entonces tú citas también un tema estratégico, hay un tema también de cómo se realizó la campaña a nivel nacional. Se dice que Uribe salió al campo y que el presidente básicamente se quedó en las ciudades. ¿Lo ves tú así? Sí, bueno, pero las zonas de guerra están en el campo, ya ahí ganó el sí. Lo que es muy curioso y yo creo que es indicativo de la forma con la votación, donde ganó el no, fue en las zonas que no están afectadas por la guerra. Pero tendrán que pagar la cuenta. Es decir, la gente, sí, pero por otro lado, la gente que propone que la guerra siga es la gente a la que la guerra no le interesa porque no le importa, porque no los afecta. Y eso es bastante representativo, pero yo quiero volver al tema de las mentiras. No solo se dijeron mentiras sobre los acuerdos concretos, sino que se metieron en la campaña cosas que no tenían nada que ver con los acuerdos, absurdos. Hay un personaje que a mí me parece uno de los personajes más nefastos de la vida colombiana en los últimos 150 años, que es Alejandro Ordóñez. Es decir, el señor dijo una frase que la Colombia creyente tiene que votar por el no. Bueno, pero eso pasa en todo proceso político, ¿no? Sí, pero en este caso, es decir, la Iglesia Católica guardó silencio y dejó a Alejandro Ordóñez como cardenal primado de Colombia. Entonces, si ese señor representa a los católicos colombianos, yo me salgo mañana de la iglesia, no quiero tener nada que ver con él. Y el otro tema era mezclar dos discusiones, que era el tema del proceso de paz
con el tema de los derechos de las parejas homosexuales, que nadie entendió que tenía que ver lo uno con lo otro, pero que sin embargo malsanamente los partidarios del no, sobre todo Ordóñez, mezclaron los dos temas que no venían al caso. Uno puede tener sobre la otra posición una u otra posición. Pero Es tú dices más, que hay por una artículo- reforma tributaria que se está anunciando justo en este momento que supuestamente no tiene nada que ver con el proceso de paz, pero cae mal por el momento. ¿Pero tú crees en verdad que ese tipo de artilugios se incidieron en el no? Yo creo ¿Tan que sí. ilusos pueden haber Yo sido creo que sí. los colombianos en Pero ese yo creo que sentido? es más, es una intriga política, es un juego político entre Santos y su predecesor Uribe, porque Uribe rompió con Santos en el momento que Santos, que era su ministro de Defensa, combatiendo las FARC, que se había dado cuenta que militarmente no se podía vencer a las FARC, decidió a negociar. Y eso para Uribe era horrible. En ese momento hubo la ruptura. Entonces Uribe no puede aceptar que un Santos gane de pronto el Premio Nobel de la Paz con un acuerdo que él negoció sin la participación de Uribe. Y ahora Uribe muy claramente, después de ganar con su no, que él también no pone en duda la paz. O sea, él pone en duda algunos puntos del acuerdo, pero él también quiere la paz. Él ganó la primera batalla en su controversia con su sucesor, con Santos. Ganó la batalla, entonces su orgullo está satisfecho y ahora puede ser un hombre de Estado con visión para su país y Tú dices no que él dejar es- el juego político aparte. Esto se trata de antagonismos, en tu opinión, y Sí. finalmente es Uribe quien quiere estampar el sello de la Absolutamente, él paz. tiene que poner su estampilla también a esta paz, absolutamente. Y hay que considerar también que Uribe personalmente, el presidente Santos, bajo la presidencia de Santos también, todos los congresistas y políticos con relaciones con el paramilitarismo fueron perseguidos duramente. Es más, el mismo hermano de Álvaro Uribe Sí. fue encarcelado hace unos meses por conexión al paramilitarismo. O sea, que todo eso jugó en esta votación. Y hay todavía una esfera muy cercana, muy íntima a Uribe que están siendo investigados por ese mismo caso que tú citas, Volker. Bueno, el rostro de la campaña del no es uno muy conocido en Colombia, incluso más popular que el del presidente. Hablo del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, cuyo discurso previo al plebiscito era de rechazo absoluto a lo que llamó narcoterrorismo y castrochavismo en Colombia. Ahora, tras su triunfo, Uribe se torna más moderado, aunque muchos se preguntan, ¿hasta cuándo? El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue la cara más visible de la campaña por el no al acuerdo de paz. Aquí se le da impunidad y elegibilidad a los mayores responsables de la FARC, el mayor cartel de cocaína del mundo. Hasta el día del referendo, los uribistas se opusieron al plan de Santos. Paz sí, pero no esta. La paz es ilusionante, los textos de La Habana decepcionantes. Tras la victoria del no, Uribe marca la agenda y emplaza al gobierno a escuchar sus exigencias para continuar el proceso de paz. Nosotros le tenemos que preguntar al presidente de la República, presidente, ¿hay posibilidades de hacer estas modificaciones? ¿Hay voluntad de hacer estas modificaciones? ¿Cuáles? El gobierno las conoce. Mientras la incertidumbre continúa, ¿tiene acaso Uribe la llave de la paz definitiva? Vemos la elocuencia de Uribe que la mantiene en años, y eso que está alejado de la presidencia hace harto tiempo. Tú vienes llegando de Colombia también, Peter, sabemos qué tan fuerte es el uribismo. Y no te lo pregunto por ese 20% que votó por el no. Te lo pregunto también por la política de futuro, cuando Colombia, sabemos, está a puertas de una elección parlamentaria en 2018. ¿Cuán importante es el uribismo para esa política de futuro inmediato? Es bastante fuerte, es una de las fuerzas más... las fuerzas políticas más fuertes del país, seguramente. Y además, si vemos también la desaprobación de Santos en este momento, ¿no?, que está llegando a un 80% más o menos, eso también es uno de los factores que pueden explicar de alguna manera el resultado del plebiscito, porque si bien no era una elección Santos o Uribe, sí, para mucha gente parece que él lo fue, ¿no? Y además podemos ver ya en este momento que las fuerzas del sí y del no se están preparando para las elecciones del 2018. Se están posicionando y todo el equipo del no, los coordinadores y también los más importantes coordinadores
del sí son personas presidenciables, como se suele decir. El tema del plebiscito plantea ese asunto de gobernabilidad también de cara a esas elecciones que cita Peter. ¿Qué podría pasar considerando también que las fuerzas del oficialismo quedaron bastante mermadas, todavía más después de esta consulta? Y también considerando que Uribe no se puede presentar, pero ya tiene un delfín nuevo, ¿no? ¿Realmente podríamos ver quizás el peor de los escenarios para Santos, que una eventual renegociación, por ejemplo, del acuerdo de paz sea implementado por una fuerza política opositora? Yo no veo la cosa tan dramática. Yo creo que ahí también hay una persona concreta que puede ser de alguna manera una bisagra ahí. ¿Quién? Es Germán Vargas, el vicepresidente. Yo creo que puede ser ahí una bisagra importante. Santos llegó a la presidencia, es la primera vez como candidato del uribismo, es una cosa que no podemos olvidar. En la segunda derrotó al Centro Democrático, era Óscar Iván Zuluaga el candidato, y la persona que de alguna manera impulsó la reforma constitucional para la reelección de Uribe en su momento fue Germán Vargas, que hoy es vicepresidente de Santos, y que ha estado durante toda la campaña un poco en plan de un perfil bajo, se pronunció por el sí, pero a regañadientes, y cuando hizo algunos reparos a los acuerdos era casi como si estuviera diciendo que no, sin embargo que mantenía la disciplina de gobierno, y él era originalmente un hombre de Uribe. Y yo creo que puede ser, y además que durante mucho tiempo se estuvo pensando en él como candidato presidencial del gobierno, y en este momento puede jugar, yo creo que un papel importante en las negociaciones entre el Centro Democrático y el gobierno. Y también puede ser fortalecido de esta cuestión. Yo creo que también podría ser un candidato que aceptara incluso el uribismo en su momento. Entrando en tierra derecha respecto a lo que podría ser esa renegociación, si vamos a ver realmente el salvataje de este acuerdo que se negoció en La Habana, si vamos a ver la cancelación de ese, de cara a eso y ese deadline, esa línea roja que puso el presidente Santos del 31 de octubre, ¿qué les parece a ustedes? Vamos a ver realmente, te lo pregunto a ti, Volker, quizás primero, una línea clara de lo que quiere Uribe para ese nuevo pacto, porque hasta ahora no ha querido referirse exactamente a qué es lo que quiere cambiar. Eso hay que esperar, porque lo que no tenemos es mucho tiempo, ¿no? Porque precisamente por las elecciones del año entrante hay que renegociar rápido y realmente pactar la paz definitivamente aún este año. Eso es absolutamente urgente, porque ya los combatientes de las FARC que se empezaban a reunir en esas zonas, en esas 28 zonas, veredas, se están regresando al monte, ¿no? Porque no se pueden exponer, no se sienten en seguridad, ¿no? Entonces yo creo que no queda mucho tiempo. Las FARC han dado su palabra de que quieren seguir su lucha por sus metas con palabras y no con armas. Está bien, pero esos son los jefes que están en seguridad en La Habana y no son los combatientes que están regresando al monte. Además, el ELN está activo, está ocupando las zonas donde están las FARC, hay las bandas criminales, a los paramilitares todavía activos, algunos, y entonces yo creo que el peligro de una nueva guerra es inmanente. O sea, no hay que perder tiempo. El 31 de octubre sería bueno para tener los puntos claros, para que el gobierno vaya y renegocie con las FARC un protocolo anexo o algo así podría ser, y no puede ser sustancialmente, porque de negarles a las FARC y llegar a ser una fuerza política sería acabar con el acuerdo. ¿Cuáles van a ser las prioridades de Uribe en esa renegociación? Yo creo que la prioridad, más que el tema de la representación política, que también puede ser importante, es el tema de la justicia transicional. Yo creo que es ahí donde tiene más problemas, y hay incluso una cosa que dijo que fue un poco críptica, que era más o menos sacar a los militares del tema de la justicia transicional, lo cual puede ser un arma de doble filo. Ya pasó después del acuerdo de paz con el M-19, que los militares salieron de los beneficios de la justicia para el M-19 en ese momento, y después, cuando se investigaron algunos crímenes cometidos por el Estado, ha habido militares condenados, mientras la gente del M-19 no era condenada porque se había visto beneficiada de la amnistía. Entonces, yo creo que hay una cosa que se puede discutir y que se pueden ver cuáles son los pros y los contra. Ahora, naturalmente, si hay beneficios judiciales para las FARC, tiene que haber beneficios para los agentes del Estado, aunque yo creo que no es lo mismo. Yo creo que las exigencias jurídicas para un agente del Estado tienen que ser superiores.
Santos siempre dijo, tú estabas a propósito, digamos, de acuerdo con el sí, lo acabas de decir al principio del programa, pero Santos siempre dijo, esta no es la paz perfecta, pero este es el mejor acuerdo que podemos lograr. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Era el mejor acuerdo? ¿Podía haberse hecho de otra manera? De nuevo, preguntando eso, haber incorporado a los opositores en las negociaciones. Bueno, eso es otro tema, eso no tiene que ver con el acuerdo, eso es una cuestión formal. Bueno, ¿pudo ser un tratado mejor? Pero es muy difícil porque, es decir, ¿a qué estaban dispuestas las FARC? Esa era una pregunta. Ahora, el tema de la representación política de las FARC, yo creo que se puede decir que las FARC las declararon de alguna manera minoría étnica, porque en Colombia ya existen de alguna manera los escaños en el Congreso garantizados para los grupos indígenas, por ejemplo. Entonces, lo que se hizo ahí fue declarar durante 2 legislaturas a las FARC minoría étnica, lo cual, es decir, sistemáticamente no es del todo correcto, pero la cosa no es tan rara como parece. En la medida estaba la herramienta ahí. Y yo creo que también era una garantía. Si las FARC están en la campaña política ahora, seguramente los matan. Eso hay que saberlo. Hay grupos militares ahí. Claro. Entonces, la única manera como se les podía dar representación política era por ese camino. Antes de seguir hablando, ¿a qué están dispuestas las FARC? Es una pregunta muy importante para ver cómo se resuelve el asunto a futuro. ¿A qué está dispuesto el expresidente, el senador actual Álvaro Uribe? ¿Está dispuesto realmente a ceder parte de su gran lista de críticas a este procedimiento con tal, como decía Burkhardt hace un momento, con tal de ser él quien firme esa paz? Yo creo que sí. Yo creo que va a ser posible lograr un nuevo acuerdo porque lo importante no es tanto la sustancia de las críticas, sino lo importante es que haya una participación de Uribe en esos acuerdos. Y yo creo que con lo que Burkhardt antes ya dijo, ¿no? Con esa ganancia del no en el plebiscito, ya algo de su orgullo está satisfecho. Y yo por eso soy bastante optimista de que va a ser posible de lograr algunos cambios más bien cosméticos de los acuerdos, pero sí después con participación de Uribe y de los defensores del no. Por supuesto, de alguna manera eso también va a depender de la FARC, si ellos están dispuestos de aceptarlo, pero con todo lo que han dicho en los últimos días, uno también puede ser optimista de que lo van a entender y entonces lo van a aceptar. Yo tengo una pregunta un poco quizás inocente, pero ¿ustedes creen que todas las personas que votaron por el no, todos los colombianos que sinceramente pueden decir no quiero este proceso, son uribistas? ¿No pueden ser que hayan colombianos sencillamente que no quieran tener nada que ver con las FARC, independiente del color político? Bueno, pero yo no creo que se deba confundir votar por el no por no querer nada tener que ver con las FARC, o votar por el sí porque uno quiere tener que ver con las FARC. Pero no era esa la pregunta, no, ¿quiere usted o no con las FARC? El 49%, pues que la pregunta implica que el 49% de la gente que votó por el sí quiere tener que ver con las FARC. Y eso fue una de las cosas que trató de dar la impresión en la campaña por el no, y no es el caso. El voto por el sí no era un voto por las FARC. Ahora, yo creo que el voto por el no sí fue un voto evidentemente contra las FARC, pero un poco como si se tratara de decidir en buena parte si se elegía a Timochenko presidente o no, y no se trataba de eso. Y yo creo, por ejemplo, el discurso sobre el castrochavismo, estamos haciendo un acuerdo de paz para que se dejen de pegar tiros. Pero una pregunta no se está discutiendo ni el modelo del Estado, ni se está discutiendo la llegada al poder de esos señores. Pero eso fue la impresión que dio el campo de no. Ese es el tema, de las impresiones hasta cuando se va a emitir el voto, pesan mucho, ¿no? ¿Qué te pasó a ti cuando viste a Timochenko hablar en esa ceremonia bellísima, muy grande, en Cartagena de Indias? Bueno, hay que explicar la situación. Yo estaba aquí en el estudio esperando comentar y el señor no terminaba de hablar, fue la primera. Entonces lo primero que pensé fue, está hablando más largo que Fidel. Y además una cosa que me dio la impresión, estaba pronunciando un discurso como si se estuviera posesionando de la presidencia. Y yo creo que eso fue perjudicial para la campaña del sí. Yo creo que ese discurso hubiera podido manejarlo de otra manera. Tú dices además, sí también, Peter. No, además fue un error de primero firmar los acuerdos y después organizar el plebiscito. Lo correcto hubiera sido, y yo creo que ahora podemos decir también lo mejor hubiera sido primero el plebiscito y después formar los acuerdos, porque la imagen que dieron Santos y Timochenko en ese acto, bueno, uno podía darse cuenta de que sí, el mejor orador, por lo menos en esa ocasión, fue Santos, que normalmente no es un buen orador, y hizo
lo hizo bastante bien. Y mi impresión de lo que dijo Timochenko fue no tan positiva, y si estaba pensado como un discurso presidencial, entonces lo hizo bastante pobre, diría yo. Pero así ya para mucha gente ver esas imágenes y dándose la mano, yo creo que hubiera sido mucho mejor de hacerlo... Aquí en Alemania no se entendió mucho eso, muchos pensaron que ya estaba sacramentado. Y jurídicamente no fue correcto tampoco. ¿Qué te pareció? ¿Tienes la misma impresión de ese discurso de Timochenko en Cartagena? Sí, pero lo esencial era que él pidió perdón, ¿no? Eso era lo esencial, y yo creo que las FARC lo hicieron en varias ocasiones, en Bojayá, donde mataron a muchos inocentes con esa bomba en la iglesia donde se habían huido, en el Valle del Cauca por el asesinato. Ganó el sí a todo esto. Y eso es, o sea, el perdón debería estar en todos los corazones. Y yo creo que hay otro expresidente colombiano, Pastrana, que fracasó con su proceso de paz con las FARC, dándoles todo ese territorio en el Caquetá en aquella época, que ahora dice que, bueno, en el fondo si se unen los dos campos, hay muchos que están a favor de la paz. Y hay un diseño muy bonito que salió al día siguiente del no, que el no y el sí en colores amarillo y rojo unidos, como acariciándose. O sea, que ahora todos los colombianos en el fondo quieren la paz, pero ¿a qué precio y bajo qué condiciones? Quiero avanzar a la siguiente nota y para eso contarles que tras esa especie de ultimátum de Santos del que acabábamos de hablar, para encontrar ese nuevo acuerdo, las FARC reaccionaban con preocupación. Después sigue la guerra, preguntaba Rodrigo Londoño, lo hacía a su cuenta de Twitter a todo caso. Las FARC están en un tejado de cristal, por ahora mantienen el alto el fuego, mientras esperan otro nuevo acuerdo entre el gobierno y la oposición. ¿Qué hará, nos preguntamos, el mítico comandante de las FARC en tal caso? El máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, es uno de los criminales más buscados de la historia de Colombia, pero también una de las piezas clave que facilitó el diálogo de paz. Volvemos a una mesa. Reconocidos como adversarios militares y políticos, convidados y protegidos por quienes nos persiguieron. En 4 años de conversaciones, Londoño defendió la integración de la guerrilla en la política, decretó el alto el fuego definitivo y firmó la paz con Santos, y reconoció públicamente el daño causado. Hoy, más que nunca, lamentamos tanta muerte y dolor ocasionados por la guerra. La victoria del no obliga ahora a cambiar los planes. No obstante, la voluntad de paz en Colombia permanece. El no en Colombia ganó contra todo pronóstico y en realidad sorprendió sobre todo en Europa, en los Estados Unidos y sorprendió en todos los países que unánimemente habían apoyado este proceso de paz. No solamente perdió Santos, también perdieron los grandes garantes, entre esos Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, que había también garantizado este proceso, había ayudado en las negociaciones, y los hermanos Castro también, ¿no? Y uno se pregunta también si no es después de todo una derrota diplomática también para Cuba propiamente tal, y para Venezuela, que de alguna manera también habían instaurado de alguna manera su discurso político en torno a este proceso, que era un proceso particular de Colombia. Yo no sé si es una derrota diplomática para ellos. Yo tengo la impresión de que todos siguen muy entusiasmados con esa posibilidad y de lograr la paz y esperando de que sea posible de lograrla ahora, incluyendo también los defensores del no. Y lo pregunto, Pepe, porque mucha de la gente que votó no también, cuando tenía posibilidad de hablar con la prensa colombiana o la prensa internacional, que estaba apostada a montones ese día en Colombia, decían no queremos una segunda Venezuela en Colombia, precisamente por ese discurso del miedo instaurado por la campaña del no. ¿No fue un argumento que pesó? Pero eso es uno de los mitos que se ha creado y yo de ninguna manera veo en Colombia las condiciones para crear una situación como la que estamos viviendo en Venezuela, y eso afortunadamente, ¿no? Rodrigo, tú te arrugas un montón y eso significa que estás en desacuerdo. Es que ese era el tema, el discurso contra el narcochavismo, era un castrochavismo, perdón. Era un discurso que no tenía nada que ver con lo mismo, ¿no? Que no tenía nada que ver con el proceso aquí, en la medida en que
lo que estaba diciendo antes, ahí no se trataba de unas elecciones presidenciales, no se estaba eligiendo presidente de la República, se trataba de aprobar unos acuerdos de paz. Es decir, después se podía perfectamente derrotar a las FARC a las urnas cuando fueran elecciones. Es decir, naturalmente, existe el riesgo, si las FARC se constituyen como grupo político teórico, de que algún día ganen algunas elecciones, pero eso no tiene por qué ser así. Y hasta ahora se ha mostrado que la posibilidad de que grupos de izquierda lleguen a tener gran influencia en la política colombiana es más bien escasa. Si miramos sobre todo la experiencia que pasó con el M-19, por ejemplo, si vemos las otras guerrillas de América Latina, en El Salvador, Bueno, la experiencia ha sido más bien positiva. En el caso del M-19, el M-19 llegó a tener el grupo más fuerte en la Asamblea Nacional Constituyente. Tuvieron un margen de acción política enorme. Pero lo que pasa también cuando un grupo guerrillero llega a la política, aunque tengan ese margen de acción política, no saben qué hacer con él, lo cual es normal. Y eso es algo, unas contadas personas, Navarro Wolf, después Gustavo Petro, que tuvieron un capital político en su momento. La mayoría de los que en ese momento eran militantes del M-19 y eran dirigentes han desaparecido de la vida política nacional. Bueno, pero ahí considerando esa perspectiva de la experiencia, aquí desde Europa se preguntan, y también con ese fantasma del Brexit, con ese plebiscito que también generó un tremendo shock, y algunos en la prensa lo compararon como el Brexit del Caribe, no lo que acabamos de ver en Colombia, se preguntan por qué entonces el presidente Santos insiste en someter a plebiscito algo que en realidad no necesitaba jurídicamente hacerlo, porque no tenía vinculación excepto para él como jefe de Estado, sino que era más bien un tema político para validarlo, no solamente ante los colombianos, sino hasta el resto del mundo. ¿Era necesario? Se preguntan también incluso aquí desde Alemania hacer eso. Pues a mí me parece que Santos tenía muy claro de que firmar la paz, aunque era una tarea muy, muy difícil, o es una tarea muy difícil, es la tarea más fácil en comparación con implementar la paz. Y por eso, sin necesidad constitucional ni jurídica, pidió el referéndum para tener una base, la más amplia para su política, para su paz. No la obtuvo y él se portó como muy buen demócrata, o sea, aceptando, él hubiera podido decir, no, en el fondo yo puedo pasar todas las leyes por el Congreso porque la ley no me obliga a respetar ese referéndum, que no es obligatorio, ¿no? Pero era una derrota política para él. Él se portó en muy buen democrático, aceptando que no ganaba, ganó y tomando en cuenta esos argumentos. Comparamos con Hungría, donde Orbán, el primer ministro, hizo un referéndum para limitar el ingreso de refugiados a Hungría. El referéndum no tenía el quórum, o sea, la necesidad de participación, ¿no? Y, sin embargo, él sigue adelante con su política, ¿no? Y eso es irrespeto a la democracia. Santos, en esta ocasión, se portó como excelente demócrata y está incluyendo ahora el campo del no, buscando la más amplia base, el más amplio fundamento para implementar la paz. ¿Y ese más amplio fundamento está lejos de la comunidad internacional? ¿Mejor que el presidente se aleje o un momento de esa campaña internacional que tan bien lo hizo y tanto apoyo unánime recogió, sino más bien se centra ahora mismo en lo que pasa dentro de Colombia y tratar de tender puentes con la oposición? Sobre todo si esté la instancia ahora que lo convoca. Yo creo que necesita un equilibrio. Yo creo que necesita los países mediadores. Es decir, lo primero que hizo fue hablar con los noruegos, que fueron los que... yo creo que necesita países facilitadores, países garantes, y en esa medida la parte internacional seguirá siendo importante. Pero en este momento yo creo que el debate vuelve a donde tendría que haber estado, que es en el Congreso de la República, que es el lugar normal de diálogo en una democracia. Y yo creo que hubiera habido un camino, volviendo a la pregunta sobre si era necesario el plebiscito, que era tratar de sacar adelante los acuerdos a través del Congreso. Sin embargo, yo creo que había un problema, que había partes de los acuerdos que necesitaban un espaldarazo de legitimidad que solo se lo podía dar el plebiscito, y él decidió correr ese riesgo, que era un riesgo muy alto, no solo por la posibilidad de perder el plebiscito, a mi modo de ver ese es el riesgo menos grave, sino que la polarización que creaba un plebiscito en torno a un tema tan existencial hubiera podido desembocar en una catástrofe, hubiera podido desembocar en violencia, que afortunadamente no ocurrió. Pero yo creo que en general los plebiscitos en general son problemáticos. Es decir, yo tengo mis dudas siempre frente a la gente que defiende radicalmente la democracia directa. ¿Te parece a ti que fue un error? ¿No debió haber hecho eso entonces el presidente? Yo no he dicho eso porque yo creo que la cosa es más compleja.
La cosa es decir, yo creo que fue un riesgo muy grande, pero que necesitaba el apoyo de legitimidad. Pero lo que creo es que muchas veces cuando se requiere la democracia directa es porque la clase política no quiere asumir sus responsabilidades que tienen como representantes del pueblo. Entonces se escudan en un plebiscito. En este caso creo que no tenía otra alternativa. ¿Pero? Sí, yo tampoco creo que tenía otra alternativa. Es que había otras ideas, ¿no? Existía la idea de un referendo, preguntando más preguntas, o la idea de un foro constitucional con todos los actores. Él al final dijo, no, vamos a organizar ese plebiscito, y el umbral se puso a un 13%, ¿no? Y yo creo que él pensaba haber minimizado el riesgo de fracasar con el plebiscito. Al final, tal vez esa abstención que vimos también de alguna manera estaba relacionada con ese umbral tan bajo que mucha gente pensaba, bueno, 13%. Si apenas un 13%, entonces no hace falta que yo vaya a votar, ¿no? Pero miramos, ahora también se movilizó la población, había miles y miles de personas manifestando en las ciudades, en las grandes ciudades de Colombia. Y van a seguir hoy y mañana. La paz. O sea, por el no también la gente se está movilizando más, ¿no? Claro, filosóficamente uno puede siempre poner la pregunta si el plebiscito es un buen instrumento, porque se simplifica un problema político a lo mínimo, se simplifica y da espacio a políticos irresponsables, mentirosos, como lo hemos visto con el Brexit en Gran Bretaña. Me dice mi productor, nos quedan 2 minutos, y la gran pregunta a responder de aquí al 31 de octubre, que es la fecha que tenemos por el presidente Juan Manuel Santos, ¿qué le dirían usted a los negociadores de ambas partes? A estos 4 actores, ¿no? Está la FARC, está el gobierno, está la oposición, pero también están los colombianos, que se manifestaron de 3 maneras, con el sí, con el no y con la abstención. ¿Qué le dirían ustedes en eso para este tramo de aquí al 31 de octubre? Yo primero creo que ese 31 de octubre no es una fecha absoluta. ¿No? No tenemos tiempo hasta el 2018, pero tampoco es una fecha absoluta. ¿Qué decirles? Bueno, que el país nunca ha vivido una mejor coyuntura para lograr la paz, y hay que aprovecharla, y que todos los que están negociando tienen que entenderlo. Estoy de acuerdo con lo de la fecha absoluta. Se trataba de una cosa formal. Había que prolongar el alto al fuego y no se podía prolongar sobre la base de los acuerdos, entonces había que poner una fecha. Pero tienen que darse prisa, en todo caso. Apúrense, logren la paz, es una oportunidad única. Vamos a tener este tema recurrentemente en Cuadriga. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Gracias una vez más por su confianza. Hasta pronto.